y vamos a ver, buenas tardes formalmente. Ya le había dado la bienvenida a todos. Vamos a entrar en materia lo más rápido posible. Sí me gustaría de parte de ustedes que no se queden callados, por favor, cuando haya algo que necesita que le expliquemos de nuevo. Vamos a ver esta frase que tenemos por aquí. Esta frase, señores, ¿quién me la lee? Vamos a ver, aunque estemos que andar rapidito, vamos a entrarnos y ponernos en sintonía con esta frase que tenemos aquí de Nikola Tesla. ¿Quién se atreve? ¿Voluntarios? Yo, profe. Adelante, Patricia. Solo pude lograr el éxito en mi vida a través de la autodisciplina y lo apliqué hasta que mi deseo y mi voluntad se convirtieron en uno. Nikola Tesla. Muy bien. ¿Alguien quisiera comentarla? Solo pude lograr el éxito en mi vida a través de la autodisciplina. ¿Quién quisiera comentar? Lucy. Profe, para mí eso significa que solamente uno puede lograr el éxito si uno tiene disciplina para conseguir lo que uno tiene con una meta fija. Y cuando tú tienes una meta fija, todos los deseos tuyos se devuelven realidad. Muy bien. Excelente. Vamos a ver, ¿alguien más? Rosángel. Para mí eso quiere decir que cuando uno se propone algo, uno lo puede lograr siendo perseverante, aunque se nos presenten obstáculos que en la vida siempre se nos van a presentar, pero siempre con la frente en alto y siguiendo adelante, no derrumbándonos. Eso es lo mismo como cuando uno está haciendo ejercicio. Si uno empieza y quiere bajar par de libras, si uno no es constante haciendo el ejercicio, uno no lo va a bajar. Muy bien, la autodisciplina. David, última intervención. David, adelante. Bueno, profesora, la frase es muy clara. Hay que siempre tener una meta que queramos lograr y si tenemos una idea, si tenemos esa idea y la queremos explotar, si tenemos esa autodisciplina en nosotros mismos, enfocarnos en lo que nosotros queremos, en lo que queremos lograr, con esfuerzo y como dice la misma frase, con autodisciplina podemos lograr nuestros objetivos y metas en la vida. Muy bien, excelente. Fíjense que aquí habla que, y lo apliqué hasta que mi deseo y mi voluntad fueron uno solo. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos tenemos muchos deseos, pero no tenemos fuerza de voluntad. Somos débiles ante ciertas circunstancias. Entonces, cuando eso se une, ese deseo y esa voluntad, imaginen, usted dice, eso es lo que voy a lograr y lo voy a lograr con el poder de Dios. Entonces, vamos a tener autodisciplina en todo lo que emprendamos en nuestras vidas. Todo se puede, señores, con autodisciplina. Bien, vamos, aunque tengo todo en la presentación, vamos a llegar ahorita a la presentación que tengo un temita, un slide, que sí quiero compartir con ustedes. Mientras tanto, vamos a continuar en el archivo que estábamos trabajando. Este es el archivo que estábamos trabajando. Quisiera saber si han tenido alguna dificultad para realizar las actividades 1 y 2, que son sencillas. Ustedes la hacen hasta en una hoja, donde quiera, y luego ponen el resultado en plataforma. Es que calculadora extra, cosas sencillas, que son las cosas básicas para usted comenzar a iniciar una nómina. Usted sabe, hay empresas que no siempre tienen un reloj que le pueda tener ese control de cuántas horas extras, cuántas dobles, etc. Entonces, usted debe saber calcularlas a mano, siempre y cuando tomando como referencia que en nuestro código las horas normales o regulares en una semana son 44. O sea, ese es nuestro punto de partida.
Y los ejemplos que estuvimos viendo para calcular la nómina, decíamos que una persona, cuando estuvimos viendo, por ejemplo, las conversiones, que le mostrábamos para hacer conversiones de mensual a semanal o de semanal a mensual. Y vimos que cuando nosotros tenemos arraigado unos conceptos, lo hacemos de manera errónea, aunque sean simplemente, vamos a decir, una ligera diferencia. No importa que sea ligera diferencia, cuando se trata de nómina, todo cuenta. Y cualquier dinero que le haga falta a un trabajador, le hace falta. Entonces, debemos tener pendiente de que siempre debemos anualizar con la tabla de conversiones según el reglamento 258-93. ¿Alguna confusión o pregunta respecto a conversiones? ¿Alguna pregunta respecto a conversiones? Darling, usted tenía la mano levantada. Dígame, por favor. Sí, profe, buenas tardes. Buenas. Es sobre un ejercicio sobre una de las preguntas del ejercicio. Si no me recuerdo, hay un caso que dice como que un trabajador trabajado como 69 horas, pero hay dos que son nocturnas. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo sería lo correcto a la hora de calcularla si esas 2 horas nocturnas, porque dice que tiene hora extra, hora nocturna, y después de las 68 sabemos que se calculan al doble? Dobles, exacto. Las 2 nocturnas, ¿en qué rango caería? ¿Cómo en qué rango? O sea, si dentro de la 44 o dentro de la 45 a la 68. Hay que ver cómo es que dice exactamente, porque ahora no me recuerdo no me recuerdo exactamente del caso, pero déjame explicarte, quizá te da un poquito de luz. Okay. Hay trabajadores, vamos a decir, que trabajan de lunes a viernes. Trabajan de lunes a viernes. Y vamos a decir que su horario es diurno. Puede ser de 7 a 4:30. Un ejemplo, de 7 a 4:30. Ese es el horario diurno. Entonces, este horario diurno, usted lo va a pagar normal. Pero supongamos que ese empleado hubo algún día, por alguna razón, que trabaja un horario mixto. Quizá es el caso. Entonces, si trabaja un horario mixto en cualquiera de esos días de la semana y dice que hay 2 horas que son nocturnas, puede ser que esas horas nocturnas usted la vaya a computar como nocturnas dentro de la 44. Pero también podrían ser que usted la compute como nocturnas extras. Me explico. Ustedes saben que una hora nocturna, vamos a decir, a 75 pesos la hora. Si se paga 75 pesos la hora nocturna usted la va a pagar con el 1.15 y serían a 86.25. Entonces, la extra nocturna es muy difícil que se dé. Muy difícil. La extra nocturna sería que esas 2 horas serían extra nocturnas. Entonces, como son extra nocturnas, yo la voy a multiplicar los 86, los 75 por el 1.35 y por el 1.15. Entonces serían 116. Vamos a ver si da lo mismo. Sí, da lo mismo. Entonces serían extra nocturnas. Si en el ejercicio yo no le digo con exactitud de qué es, usted pone 2 nocturnas y simplemente. Si no le digo más explicaciones. Entonces, ahora bien, si en vez de 2 horas nocturnas, usted con esta jornada ve
que un día le dice que trabajó 8 horas nocturnas, ahí sí usted debiera hacer una clasificación de las 44 horas. Por ejemplo, en vez de 44, usted dice 36 horas normales y 8 horas nocturnas. Porque ahí le está diciendo que una de esas jornadas fue nocturna completamente. Entonces, ahí usted debe de hacer esta clasificación. Porque esas 8 son dentro de las horas normales, pero nocturnas, porque cambió un día de turno. ¿Me di a entender, Darling? Sí, profesora, gracias. Ok. Entonces, vamos a continuar. También le hablábamos de que la Seguridad Social tiene unos topes y el salario cotizable es 15,600 pesos. El salario cotizable proviene, también creo que hay en mi canal de YouTube, de dónde sale ese salario cotizable. Viene de la suma de los salarios de los diferentes tipos de empresas. Y usted saca un promedio. Antes se sacaba con 3 categorías, ahora creo que tenemos 4 por la clasificación que se realizó en el mes de agosto. Entonces, de ahí se determinó que el salario cotizable a partir de agosto es 15,600 pesos. Entonces, ese salario mínimo nacional, ese es el salario mínimo nacional cotizable, 15,600. Y que la ARS tiene 10 salarios mínimos y la AFP tiene 20 salarios mínimos. Por lo tanto, veíamos el ejemplo. Este ejemplo, señores, el sistema, si es en un sistema, le va a incluir todos esos cálculos. Si usted sabe mucho Excel, en la plantilla, usted coloca una fórmula. Yo no le puse fórmula aquí, porque yo no quiero que usted tenga una fórmula que se la calcule sin usted saber interpretar el concepto de dónde viene. Entonces, simplemente le puse la fórmula sencilla como si fuera haciendo la mano, como si usted lo estuviera haciendo a mano, el cálculo de la seguridad social. Y también, porque los topes ahora, si usted se fija, están bien elevados. Y en nuestro país, comúnmente, no hay salarios tan altos, a menos que sean los gerentes generales y así. Pero a este salario no todo el mundo llega. Pero este sí es algo alcanzable. Pero se debe de conocer a qué se debe. Entonces, ¿me di a entender con los topes, señores? ¿Alguna pregunta respecto a los topes? Profe, una pregunta, por favor. Discúlpeme Sí. que tuve que hacer algo porque todavía estoy en el trabajo. Sí. ¿Me podría, una duda que tengo con relación a la ARS, que había el tope, eso se calcula por el porcentaje, ¿verdad que sí? Cuando es salario menos de 20,000 pesos o 30,000 pesos. No, cuando es un salario menos de 156,000 mensual, estos son mensuales, usted lo va a calcular por el 3.04. Ok, perfecto. Igual Gracias. aquí en el AFP, si el salario es por debajo de 312,000 en el mes, usted lo va a calcular por el 287. Perfecto, muchísimas gracias. Todo eso yo se lo puse en un material de apoyo que ustedes tienen, que es otra vía. Ahí le estoy diciendo que hay otra vía también que pueden consultar. Y vuelvo y les repito que en mi canal de YouTube están todos esos cálculos. Entonces, señores, si no hay más preguntas con respecto a los topes, ya al calcular la seguridad social para un salario por debajo de ahí es lo más simple. Es esto mismo que yo coloqué aquí. ¿Qué hay que saber? ¿Qué hay que saber, señores? ¿Cuál es la base para la seguridad social? Que le hicimos esa preguntita en la sesión anterior. La base de la seguridad social está contenida en la resolución 7203. Resolución 7203. Que deben de dominarla, señores,
Para trabajar TCS, la parte que tiene que ver con nóminas, hay que dominar esta resolución. No debe de haber ninguna confusión al respecto. Entonces, vamos a trabajar con el cálculo del impuesto sobre la renta, que es lo que nos falta para terminar lo que es la nómina en sí. Entonces, antes de calcular el impuesto sobre la renta, debemos calcular lo que yo le llamo la renta neta imponible. ¿Qué es la renta neta imponible cuando hablamos de nómina? Es el salario bruto, ¿verdad? Cuando hablamos de otra cosa a nivel general, es el ingreso bruto menos las deducciones admitidas. A los fines de salario, cuando estamos determinando la renta neta imponible, la renta neta imponible es igual al salario bruto, y recordemos que el salario bruto es la sumatoria de todos los ingresos habidos y por haber, sin excepción, es igual al salario bruto menos deducciones admitidas. Para fines de salario, ¿cuáles son esas deducciones admitidas? Bueno, la seguridad social es una deducción admitida. La seguridad social. Cuando yo hablo de la seguridad social, me estoy refiriendo a todas las retenciones que se realizan al trabajador. Me explico. Seguro familiar de salud, plan de pensiones o AFP, el per cápita cuando usted tiene un hijo mayor de 21, por ejemplo, de 21 años o mayor de 18 que no estudie, usted lo debe de incluir como un dependiente adicional. Y ahí va a pagar un valor de 1,000 y algo de pesos para usted poder tener a su hijo en el plan básico. Y esto no solamente es el hijo, puede ser el padre, puede ser la madre, puede ser el suegro, la suegra, etcétera, etcétera. Entonces, va a pagar eso 1,190 y algo mensualmente. Como eso es parte de la seguridad social, también corresponde deducirlo en caso de haber una deducción, en caso de haber una casilla dentro de la nómina que me diga, por ejemplo, que me diga, dependiente adicional. Si tengo una casilla y tengo un valor, entonces eso también es una deducción admitida a los fines de determinar la renta neta imponible. ¿Alguna pregunta cuando hablo de la renta neta imponible? ¿Alguna confusión, duda? Entonces, cuando yo hablo de la seguridad social, me refiero al seguro familiar de salud, me refiero a AFP, me refiero a dependiente adicional. Esos son los componentes de la seguridad social que se les retienen a un trabajador. ¿Alguna pregunta, señores? Entonces, vámonos a calcular el impuesto sobre la renta. Aquí yo le tengo una tabla. La tabla del impuesto sobre la renta es publicada todos los años, puede ser a finales de diciembre o a inicios del año siguiente. Todo el que trabaja nóminas debe de estar al pendiente de esta tabla que la DGII publica lo que es el índice de inflación. Entonces, lo que hace la DGII es actualizar estos rangos que están aquí. El impuesto sobre la renta es un impuesto progresivo. El ISR es un impuesto progresivo.
Progresivo quiere decir que me va a ir incrementando a medida que va pasando. Y para calcular el impuesto sobre la renta es tan sencillo como aprender a leer esta tabla de retenciones. Entonces, la tabla de retenciones que publica la DGII es anual, una tabla anual. Es anual, o sea, la publica anual y los datos son anuales. Yo simplemente tomo los datos y todo lo divido entre 12. Acuérdense de la conversión de ese reglamento 25893, que usted debe de manejarlo, mire, a la perfección. Debe de aprenderse. Y eso está dentro del foro que yo les dejé para este módulo. Entonces, esa tabla es anual, yo la divido entre 12 y ya tengo mi tabla mensual. Entonces, cuando usted sabe leer la tabla, sabe calcular el impuesto. La tabla dice así. Cuando yo tengo rentas, y cuando yo digo rentas, me refiero a la renta neta imponible. Renta neta imponible, señores. Renta neta imponible. Que ya yo le expliqué qué es la renta neta imponible. Entonces, la escala número 1, el rango número 1, dice rentas hasta 34.685, no paga nada y no paga tasa, por lo que está exenta de impuestos sobre la renta. El rango número 2 o nivel 2 dice rentas desde 34.685,01. Yo lo dejé botado ahí. Hasta 52.027,42 paga 0. ¿Por qué paga 0? ¿Alguien sabe? ¿Por qué paga 0? Ahí. Yo, profesora. Dígame, Darly. Porque hasta los 34.685 está exento. Muy bien, excelente. En otras palabras, porque el nivel anterior o el rango anterior tiene tasa 0, está exento de impuestos sobre la renta. Tasa 0 no, exento del impuesto sobre la renta. Entonces, por eso, como es progresivo, paga 0. Pero ¿qué dice? Más 0 más el 15% del excedente de 34.685 pesos. El nivel 3 dice rentas desde 52.027,42 hasta 72.260,25 paga 2.601,33 más una tasa del 20% del excedente de 52.027,42. Y el nivel 4 dice rentas desde 72.260,25 en adelante. Paga 6.648 más una tasa del 25% del excedente de 72.260. Siempre los excedentes ustedes lo van a comparar con este rango inicial, el salario, o sea, la renta neta imponible y el inicial. Vamos a suponer, si yo le preguntara a ustedes, un salario mensual de 36,000 pesos, ¿paga o no paga impuesto? No, profe. ¿Por qué, Lucy, no paga? Porque hay una tabla que dice que es después de los 45 en adelante. Una tabla. Perdón. Según los impuestos, hay una escala que es cuando te gana más de 36,000, algo así más o menos, pero no llega a los 35, es después de los 35 que tienen que pagar impuestos.
Ahora mismo no me acuerdo bien el monto, pero sí no se paga impuestos hasta ese monto. Aquí usted lo debe de aprender de otra manera, Lucy, porque usted está hablando de una tabla que antes se usaba, cuando nadie sabía calcular esto. Antes yo creo que yo nunca la usé, esa tabla. No, pues yo Entonces, dije escala. no, hay una tabla en la DGI. Una escala La escala es salarial. esta, Lucy, la escala es una sola y es la que usted está viendo en pantalla. Vamos a ver, adelante, ¿quién era? ¿Joanny o Joana? Joana. Joana, adelante. Bueno, como usted está diciendo que un salario, entonces no dijo las deducciones. Entonces, si le ponemos las deducciones de 36,000 pesos serían 2,000 y pico pesos. Entonces ya restaría, entonces estaría en los 34,000. Entonces no supera el base de la escala para el pago del impuesto sobre la renta. Excelente, Joana. Excelente. Señores, todo lo que yo acabo de explicar, hay que aplicar los conceptos. Por eso los conceptos son tan importantes. Si yo dije que tiene un salario de 36,000 y esa no es la renta, ese es el salario. Lo primero que hay que hacer es de la seguridad social, ¿se acuerdan? Que es una deducción admitida. Entonces, lo primero que debemos determinar es la renta neta imponible para calcular el impuesto sobre la renta. Entonces, con esa renta neta imponible, nos vamos a la escala y ya por debajo de 34,685, exento. Eso usted lo sabe cuando usted maneja los conceptos. Hay que aprender a manejar los conceptos, lo que yo acabo de explicar. Bien, entonces, vamos a explicarle el impuesto sobre la renta para una persona que gane 45,000 pesos. Ese es el sueldo. Ese es el sueldo. ¿Qué es lo primero que voy a determinar? La seguridad. La renta neta imponible. La renta neta imponible. La seguridad social. Entonces, yo lo multiplico por 591. ¿Ustedes saben por qué? ¿Quién me dice? Porque ahí está sumado. De 2.87 y 3.04, profesora. Excelente. De AFP y de ARS. Porque yo lo que quiero es explicarle a ustedes impuestos sobre la renta. Entonces, yo tengo que, para hacerlo más rápido, lo sumo. Entonces, determino mi renta neta imponible. Esta es mi renta neta imponible. Entonces, con ese número me voy a la escala y busco en qué rango cae ese salario. En la primera escala. En la primera. ¿Qué hay más? En la primera escala. No sobrepasa la segunda, profesora, ¿no? O sea, está por debajo de los 52,000 pesos. Entonces, ¿y la primera cuál es, señores? El 15%, 34,685. Esa es la segunda. No, la segunda escala. Disculpe. En el segundo nivel, vamos a decir, la escala es una sola. Segundo rango, el segundo nivel. ¿Estamos claros ahí? Entonces, dice que renta desde 34,000 a 52,000 no va a pagar nada, paga cero. Entonces, paga cero. Estoy aquí en el nivel 2. Y dice que va a pagar el 15% del excedente de 34,000. Lo que yo le decía ahorita es, usted siempre va a restar para determinar este excedente. Usted va a determinar cuál es la renta neta imponible y le va a deducir la escala o el rango inicial. Por ejemplo, para yo determinar el excedente es igual a 42,340,50, que es mi renta neta imponible, menos el rango inicial, que es 34,685. Y me dice que ese es el excedente. ¿Y qué es lo que me dice? Que al excedente le multiplique el 15%.
Entonces yo digo el excedente por el 15%. Con un salario de 45,000 pesos, el impuesto sobre la renta sería, vamos a calcularlo aquí, sería 1,148 más 0, que me va a dar 1,148. ¿Alguna pregunta? Está claro, profesora. Bien, vamos a hacer otro con un salario mayor de aquí, de 70, vamos a decir, con un salario de 75,000. Este es el sueldo. Vamos a decir que este trabajador tiene a su padre en la seguridad social. Lo vamos a decir dependiente adicional. Y vamos a decir que debemos de rebajar la seguridad social. Entonces, mi renta neta imponible, le estoy poniendo otro ejemplo, es igual a 75,000 menos los 1,190 menos los 4,432. Esa es mi renta neta imponible. ¿En qué nivel cayó? En el 3. En el 3. Ahora, si no tuviera al dependiente adicional, sigue en el 3, ¿verdad? Queda igual en el 3. Sí, en el 3. Entonces, para el 3 hacemos lo mismo. Dice que paga. ¿Cuánto paga? Dice que paga 2,601,33. Esto es lo que paga. Después calculamos el excedente. El excedente, ¿cuánto es el excedente? Tomamos la renta neta imponible menos el rango inicial, que es 52,027,42. Y me dice que le calcule el 20%. Ustedes ven, el 20%. Entonces, ahí yo calculo mi excedente por el 20%. Y este es el porcentaje del excedente. El impuesto sobre la renta sería igual al excedente, al impuesto del excedente, más lo que paga. 6,071,32. ¿Alguna pregunta? Hicimos 2 ejemplos. ¿Alguna pregunta? Bien. Así se calcula, señora, el impuesto sobre la renta. Ahora bien, vamos a entrar a la página de la DGI. Vamos a entrar a la página de la DGI para que ustedes vean que ahí también usted lo puede calcular, pero no le da un valor exacto. No le da un valor exacto. Eso le iba a decir, profesora, porque como hice el ejercicio, el impuesto sobre la renta me daba diferencia a veces de 50, 70 pesos. Yo le voy a explicar por qué. Vamos a ver dónde que está. Aquí en calculadoras. Calculadora de retenciones debajo de herramientas. Ay, perdón, no le estoy compartiendo. Entonces, calculadora de retenciones, yo digo que es el año. Lo primero que usted debe de tomar es el año 2021. Y fíjense que aquí donde dice introduzca el ingreso. Cuando habla del ingreso, aquí me habla de la renta neta imponible. Porque si yo pongo los 75,000, me va a dar un valor errado. ¿Me doy a entender? Sí, profesora. Entonces, debo de colocar la renta neta imponible, que es 69,377,38. Lo otro es que aquí no coge centavos. Y debo de colocar renta neta imponible. Vamos a ver si lo coge, porque a esta herramienta le viven haciendo cambios. Mire, me dice que entre un número válido.
Entonces le quito los centavos. Los centavos no me va a dar gran diferencia. Entonces, miren el cálculo del impuesto sobre la renta. Me dice que son 6.071.25. Entonces, vamos a mostrarle para ver si nos dio lo mismo. Vamos a mostrarles. La ven ahí. Esto yo lo copié ahora de la DGII, de lo que hicimos. Nos dio aquí 6.071.32 y aquí me dio 6.071.25. ¿Cuál está correcto? Es 7 centavos de diferencia, pero es que los puntos 32 yo no lo pude colocar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, comentario, dudas? Para fin, entonces, profesora de revisión, ¿usted lo va a verificar con lo que hay en DGI o por los cálculos que hicimos? Usted lo puede tomar de la DGI en el ejercicio que es poniendo el valor. Me parece que tiene más o menos un peso de diferencia. Si es eso y se lo pone mal, usted me escribe, yo se lo corrijo manual. Pero si no me equivoco, yo le puse más o menos un peso de diferencia. Entonces, el cálculo del impuesto sobre la renta, estamos ok. Noto, señores, que se nos quedaron sin conectarse una gran cantidad de participantes. Los participantes que no se pongan al día, lamentablemente, lo debo de ir deshabilitando en la plataforma. Bien, entonces, señores, una vez usted tenga vamos a poner aquí este empleado C, por ejemplo, con ese sueldo mensual de 45,000, yo estoy haciendo una nómina semanal de 44 horas ordinarias. Entonces, mi cálculo de impuesto, fíjense bien acá, mi cálculo que son 6.071, yo lo puedo anualizar. Tengo varias formas. Lo puedo anualizar para colocarlo semanal. Lo puedo determinar. Fíjense que en lo que le llamamos calendario de pago para TCS. Para TCS. Hay lo que se le llama diferentes métodos. Hay un método que le llaman 445. Perdón. 445. También está el método. También está el método que le llamamos, por ejemplo, 4, 5, 4. Depende de la empresa y de lo que se maneje en la empresa. Bien, entonces, estos calendarios de pago, ¿qué es lo que significa? Que en un trimestre, el mes primero del trimestre tiene 4 semanas. El mes segundo tiene 4 semanas. Y el mes tercero tiene 5 semanas. Dependiendo de eso, también usted lo puede dividir aquí. Si está en un mes de 4 semanas, lo divide entre 4. Si está en un mes de 5 semanas, lo divide entre 5. Si es una nómina quincenal, lo divide entre 2. Recuerden las conversiones de acuerdo al reglamento, que eso para nómina usted lo va a ver en todo lo que usted hace. ¿Alguna pregunta? Entonces vamos a calcular en base a 4 semanas. Le vamos a poner 1.517,83 de impuestos sobre la renta. Y ya la plantilla me da el sueldo neto. Recordando que el salario bruto es igual a la sumatoria de todos los ingresos. La base para la seguridad social
es de acuerdo a la resolución 7203. El total ganado para ISR es lo que llamamos la renta neta imponible. Y eso equivale al salario bruto menos deducciones admitidas. Y ya la seguridad social, le explicamos los topes de acuerdo a la última resolución de la TCS y el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que es de un salario mínimo nacional de 15.600 pesos. Y a cada renglón se le aplica los topes de 10, 20, 10 salario mínimo o 20 salario mínimo. Y los dependientes adicional son unos pagos de 1.190 por el momento, porque también eso va a aumentar. Hay que ver si aumentó, no me he dado cuenta. Entonces, señores, ¿alguna pregunta con respecto a la nómina, cálculo de horas, horas extra, horas dobles? ¿Alguna pregunta, señores? Entonces, si yo fuera a registrar esta nómina, tengo que ponerle el dependiente adicional aquí para que me pueda, para que pueda ser efectivo. Y vamos a ver. S8 y S8. Bien. Entonces, para hacer la entrada de la nómina, que eso yo le dije, yo le voy a mostrar por si hay alguna duda. Entonces, para hacer la entrada de diario de la nómina, siempre tomamos el salario bruto. Y decimos, salarios, no le voy a poner número de cuenta. Ustedes saben que son cuentas de gastos, estas. Salario bruto. Entonces, puede ser también que yo clasifique horas extras, horas nocturnas, todo lo que la empresa quisiera ver, todo lo que la empresa quisiera monitorear. Usted debe de ponerla en su catálogo de cuentas. Entonces, nos vamos a la plantilla nuevamente y en vez de tomar el salario bruto, vamos a tomar el salario ordinario. Y tomamos las horas extras. El valor, perdón. El valor de horas nocturnas. Y el valor de horas dobles. Eso me debe de dar los 22.000 que habíamos visto. Bien. Entonces, comenzamos a colocar por aquí retenciones, por ejemplo, AFP, retenciones ARS, retenciones ISR, empleado. Entonces, comenzamos a buscar los valores correspondientes a esto. Y tenemos retenciones de AFP. El plan de pensiones, retenciones de ARS, 635, retenciones de ISR. Me falta la retención del dependiente adicional. Y lo colocamos y luego colocamos aquí nómina por pagar. La nómina por pagar la tomamos, que es el total de sueldo neto. Ahí mi entrada de diario debiera cuadrar.
Vamos a sumar. Ahí estamos cuadrados. ¿Alguna pregunta? Eso es registrando la nómina. Ahora bien, yo debiera registrar lo de patronal, lo del patrón, que debiera salir junto con la entrada de diario de la nómina. Yo la puedo hacer ahí seguido. Como ustedes deseen, la pueden hacer. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a registrar como patronal? Para yo registrar patronal, yo pongo gastos AFP, gastos ARS, gastos ARL. Bien, eso son cuentas. O simplemente seguro de plan de salud, seguro de pensiones, como usted lo quiera poner. Puede ser también que tenga aquí plan de pensiones en la cuenta. Nada más se llame así, porque la palabra gasto quedaría redundante. Seguro familiar de salud. Y aquí pones riesgos laborales. Aquí pone Infotec. Y luego vamos a buscar los valores. Para los gastos de AFP, nosotros tenemos, no sé si el 710, yo me confundo cuál es uno y cuál es el otro, pero para estos fines es lo mismo. Vamos a colocar el 709 aquí sobre mi valor. Fíjense que yo debo de sumar mi valor nocturno y mi salario ordinario. Y aquí estoy aplicando la resolución 7203. Y lo multiplico por 7.09%. En el siguiente hago lo mismo, como este más este. Y lo multiplico por 7.10%. En el siguiente hago lo mismo. Acuérdense que estoy aplicando ahí la resolución. Lo voy a multiplicar por 1.10. Pero ustedes saben que es 1 y el otro porcentaje puede variar de una empresa a otra. 1.20, 1.10, eso varía de acuerdo a los riesgos que tenga la empresa. Y el Infotep es el 1% de la nómina. Y ahí tenemos los gastos. Aquí vamos a ponerle, yo le puse 1.10 y aquí le puse 1. Entonces, señores, fíjense que las cuentas de pasivo, estas son cuenta 2. Todas son cuenta 2. Y estas que yo voy a colocar aquí son cuenta 2. Pero en vez de llamarse retenciones, fíjense la diferencia. Se llaman acumulaciones por pagar, por ejemplo, AFP. Acumulaciones por pagar ARS. Por pagar de ARL y acumulaciones por pagar de Infotec. Entonces, yo simplemente voy a traer, voy a traer cada uno de estos valores porque es lo mismo. Y si yo sumara esta entrada de esta parte nada más, estamos cuadrados. La entrada total sería esta.
Pero este total de allí no hay que ponerlo. Ustedes lo saben, los subtotales no son necesarios. Usted lo puede hacer directo. Y tengo mi entrada de diario de mi nómina completita. Recordándole que estas son cuentas 6, todas. Estas son cuentas 6, dependiendo de la empresa. Porque si es una empresa manufacturera, muchas veces esto lo toman en la cuenta 5. Pero lo estamos tomando como cuenta 6.